Bueno, en la clase anterior, y bueno, recordemos el tema general, en sí lo que estamos trabajando es metabolismo celular, o sea, cómo trabajan nuestras células, qué reacciones se dan adentro de estas para procesar pues todo lo que viene de nuestra alimentación. Para nosotros pues nos alimentamos para nutrirnos, para tener energía y esa energía pues ya sabemos que cada una de nuestras células la va a obtener a través del metabolismo. Entonces, es importante, ¿verdad? Vamos a admitir a dos más. Ahí estamos. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, pues hablamos de catabolismo y anabolismo. Entonces, dijimos que uno era de destrucción y el otro era de síntesis o construcción. Uno produce ATP, o sea, energía, y el otro la va a consumir. Y ya entró el compañero. Bueno, entonces es así como nuestro organismo, cada una de nuestras células, pues va a procesar todas las biomoléculas que ingresan, ¿verdad? Entonces, ya sea que las destruyamos, las construyamos, pues nuestro cuerpo siempre se va a involucrar en la energía. Y procesos de oxidación-reducción. Esa parte que está acá es a lo que le vamos a prestar atención. El catabolismo inicia procesos de oxidación y el anabolismo procesos de reducción. Entonces, ¿qué es esto de óxido-reducción? ¿Verdad? Es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces nos vamos acá a reacciones de óxido-reducción en el metabolismo. Ese es el tema que vamos a comenzar el día de hoy, para que puedan tomar nota. Muy bien, entonces veamos. Estas reacciones pues son parte del metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones que se den dentro de nuestras células. Entonces, pues, algunas van a ser de oxidación y otras van a ser de reducción. Antes de explicar esta parte, vamos a recordar que los átomos, pues, tienen varias partículas pequeñas que forman parte de su estructura. ¿Alguien me puede recordar o tal vez en sus saberes pues tendrá esa información cuáles son las partículas del átomo? O sea, las pequeñas partes que vamos a encontrar en él. Citoplasma. Ah, no, esa es de la célula. Estamos en un nivel todavía más chiquitito. Son los Moléculas. Los protones, el núcleo. Protones, ajá. electrones. El núcleo. Muy bien, esas tres partes. Tenemos protones, neutrones y electrones. Protones y neutrones juntos en el núcleo y los electrones girando alrededor en la nube electrónica o corteza, si le quieren llamar así. Entonces, ahí ya vamos recordando. Y la célula se compone de estos átomos. Entonces, ahí hay sustancias pues, que van a interactuar. Diferentes tipos de átomos. Entonces, cuando hablamos aquí de oxidación, como esos átomos interactúan para formar sustancias nuevas o son separados al destruir algunas sustancias en el metabolismo, pues van a interactuar con otros tipos de átomos. Entonces, en estas reacciones, a veces en el proceso de oxidación, se van a perder electrones. Un átomo va a perder electrones de su estructura y se los va a dar a otro. Entonces se oxidó. Ahora, cuando se reduce, es un átomo que agarró electrones de otro átomo y los ganó. Entonces, cuando se reducen es porque ganaron electrones. Esa es la interacción entre átomos en las... Perdón. Bueno, no sé si siguen viendo la pantalla, la presentación. Sí. Pequeño, se mira. Ahí está, perdonen, es que no me dejaba ingresar para aceptar a dos personas. Ahí estamos, qué bien, entonces sí se sigue viendo. Entonces tenemos reacciones de oxidación cuando perdemos electrones y reacciones de reducción cuando se ganan electrones.
Entonces, esos dos conceptos a veces tienden a confundirse mucho. Hay que recordar, oxidación se pierde, reducción se gana. A ver, entonces las moléculas se oxidan y se reducen cuando intercambian electrones o también cuando intercambian átomos de hidrógeno. Recordemos que según nuestra tabla periódica, el hidrógeno es el elemento más pequeño. Si usted va a los números, va a encontrar que el hidrógeno tiene el número 1, o sea que solo tiene un electrón. Entonces lo podemos usar como moneda de cambio, ¿verdad? Quiero un electrón, agarro un átomo de hidrógeno. Me quitan un átomo de hidrógeno, perdí un electrón. Entonces, esto es en las reacciones metabólicas. Quiero aclarar eso. Eso es adentro de nuestro cuerpo. Podemos ganar o perder electrones intercambiando los átomos de hidrógeno, como que fueran, yo qué sé, un tazo, ¿verdad? Tenía mi tazo, le di un electrón. Me regalan un tazo, gané un electrón. Pero entonces, en este caso estamos hablando de átomos de hidrógeno, que en el cuerpo tenemos, andan bastantes por ahí, haciendo parte de muchas reacciones químicas. Entonces, lo que involucra una transferencia de electrones. Entonces, hidrógeno es igual a un ion positivo, o sea, un electrón. Veamos, ¿alguien más quiere ingresar? Muy bien. ¿Podemos cambiar a la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a pasar entonces. A ver, aquí vamos a ver entonces cómo es que se dan estas reacciones y qué principales enzimas. Se recuerdan que vimos que las enzimas son las que ayudan a que las reacciones metabólicas se puedan dar, ya que a la temperatura que se mantiene en nuestro cuerpo, que son 37 grados centígrados, muchas de las reacciones químicas que se dan sería imposible que se dieran. O sea, realmente no podrían a esa temperatura a la que se mantiene el cuerpo humano. Pero gracias a las enzimas es que se realizan. Entonces, las enzimas ayudan a que se den las reacciones metabólicas. Ahora, conozcamos un poquito más sobre las enzimas. Entonces, en este caso vamos a ver el ejemplo de cómo estas ayudan a que se den las reacciones de óxido-reducción. Entonces, como en esas reacciones donde se involucran los electrones, las moléculas que aceptan y transportan el hidrógeno en el metabolismo son dos coenzimas. Coenzimas es como ayudantes de las enzimas, ¿verdad? Que van a estar ahí presentes. Entonces vamos a tener dos coenzimas importantes para el transporte de electrones durante una reacción metabólica. Tenemos la NAD y la FAD. Entonces, ¿qué significa NAD? Significa nicotinamín adenín dinucleótido. N de nicotinamín, A de adenín y D de dinucleótido. Se parece mucho a las, por ejemplo, el ADN, el ATP. Entonces, aquí tenemos otras dos sustancias importantes que obviamente tienen un nombre propio. Esta coenzima, que es una proteína, es un derivado de la vitamina B1, la niacina. Aquí es importante, entonces para esto nos sirven las vitaminas en el cuerpo. Cuando usted se vitamina y por ejemplo que le inyectan complejo B, si le inyectan complejo B, ahí va la vitamina B1, la B2, B3, B5, B6, la B12. Es un conjunto completo de vitaminas. Imagínense, de la vitamina B1 obtenemos esta enzima que ayuda a las reacciones metabólicas, o sea que sí nos ayuda a que el cuerpo funcione con normalidad. Por eso es importante consumir alimentos ricos en vitaminas o pues tomar un suplemento alimenticio donde vayan vitaminas, ¿verdad? Entonces sí es bueno. Cuando se reduce, a ver, recuérdeme, ¿qué era reducirse? ¿Ganar o perder electrones? Perder. Ganar electrones. Ganar electrones. Es algo contrario al concepto y por eso nos cuesta aprenderlo, porque uno piensa que reducir se perdió, pero en realidad
se reduce porque gana electrones, entonces su número de oxidación se reduce, porque ya no necesita esos electrones, es más, necesita perderlos porque están extra. Entonces es un poquito a veces complicado a veces recordar esos dos términos. Cuando dice reduce es porque gana electrones, entonces vean acá el cambio que va a tener. ¿Qué se le agregó al nicotinamín adenín dinucleótido? O sea, al NAD. Es más fácil decir NAD. Entonces, cuando se reduce, pasó de esta sustancia a esta. ¿Qué se le agregó extra? La F. No, es la de aquí H. arriba. La H. ¿Y qué significa la H según la tabla periódica? Hidrógeno. Hidrógeno, excelente. Entonces, si se dan cuenta, decimos que el NAD se redujo porque se ganó un electrón. O sea, se le pegó una molécula de hidrógeno y con eso pues ganó un electrón. Entonces se redujo. Esta molécula lleva ese átomo de hidrógeno y la va a entregar a otro lugar. Entonces transportó un electrón. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Vamos poco a poco, porque este tema es de los que tal vez se les complica un poquito más en biología porque corresponde más a bioquímica. Pero es necesario entender cómo funciona nuestro cuerpo para saber que es importante comer bien, porque todo esto sucede en el cuerpo, obviamente, si tenemos vitaminas. Si no está la vitamina B1, no sintetizamos la NAD. Si no hay vitamina B2, no sintetizamos la FAD. Estas dos coenzimas ayudan en el transporte de electrones en el metabolismo y por eso el metabolismo es lento. Y bueno, y muchas cosas más que derivan de eso. Entonces, la siguiente coenzima que ayuda a transportar el hidrógeno, o sea, con el transporte de electrones, tenemos la FAD, que es flavín adenín dinucleótido. Parece trabalenguas, pero usted ahora ya tiene otra opción de trabalenguas para algún juego, ¿no? Entonces, FAD, flavín adenín dinucleótido. Este es un derivado específicamente de la vitamina B2, que es la riboflavina. Entonces, de ahí el nombre, si se dan cuenta. La primera es niacina, nicotinamín. Riboflavina, flavín. Entonces, derivan del nombre de la vitamina B2, o sea, de la vitamina de la que surgieron. Entonces, en este caso, esta sustancia también se reduce cuando gana un electrón, o sea, se le pega un átomo de hidrógeno. Entonces pasa a ser de FAD a FADH más. O sea, este H más es un átomo de hidrógeno que se pegó y lo lleva de un lado a otro, pues ahí va transportando ese electrón. Los electrones son aceptados y transportados por las enzimas, o sea que estas son coenzimas, llegan a las enzimas, liberan la energía al pasar de un transportador a otro que luego es almacenada en moléculas de ATP. A ver, busquen en sus notas y me cuentan qué es el ATP. ¿O cuál es el nombre de esa molécula? Adenosin trisosfato. Trifosfatos, ahora hay que poner una F ahí, perfecto. Estamos hablando del adenín trifosfato. Que se les quede esta parte de trifosfato. Tri viene de 3 y fosfato pues de fósforo. Entonces tiene 3 moléculas de fósforo que en los enlaces entre cada una de esas moléculas de fósforo es que se guarda la energía. Cuando el ATP pierde un átomo de fósforo, libera la energía de ese enlace. Cuando pierde otro átomo de fósforo, libera más energía. Así es como se utiliza en el anabolismo, ¿verdad? Destruyen la molécula de ATP para liberar la energía que está ahí guardada y utilizarla. Entonces veamos el proceso aquí de reducción y de oxidación. Reducción pasa de NAD a NADH. ¿Por qué? Porque le ganó este átomo de hidrógeno, se le unió y bueno, ahí lleva ese electrón. En el caso de la oxidación, estaba la NADH, o sea, tiene ese electrón ahí pegado y lo va a perder.
se separan. Entonces queda solo NAD más el hidrógeno ya separados y por lo tanto los electrones ahí también. Entonces más que todo así se ve esta reacción. Ay, perdón. Bueno, estas son las dos coenzimas entonces más importantes y hay que recordarlas. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Todavía no, Miss. Muy bien. Bueno, miren, aparte aquí abajo la reacción en sí no hay que copiarla, ¿verdad? Con ustedes no vamos a trabajar estas estructuras, ni las de Armstrong, ni las de Fisher, ni fórmula general, porque esto no, la clase en sí no es de bioquímica, sino que es únicamente, pues, biología. Entonces, solo vamos a utilizar estos esquemas de reacciones para comprender los conceptos. Sí, entonces no se preocupe de copiar esta parte porque realmente no voy a preguntar así en ninguna evaluación. Tal vez de esta forma sí que sería la ecuación química. Disculpe, estas diapositivas vienen en la guía. No, todavía no. Voy a organizar bien porque les mandé una presentación, pero esta ya es la segunda. Entonces les tengo que mandar 2 presentaciones más. Entonces hoy voy a organizar bien su contenido y se los voy a enviar, ¿sí? Para que tengan las guías de las presentaciones de toda la unidad. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Si no, vamos a continuar entonces. Muy bien, vamos a hablar de la molécula de ATP. La molécula de ATP también sufre una reacción de oxidación y una de reducción. Entonces, solo que en este caso, al ATP, cuando se oxida, le vamos vamos a ver, perdón. Vamos a tener 2 reacciones. A ver, recordemos esta parte de aquí. Cuando se separan los electrones, o sea, va a perder estos electrones, acá va a perder electrones, se va a dar el proceso de oxidación. Entonces, acá, cuando la molécula de ATP se separa, o sea, pierde un fosfato, un fósforo, es un proceso de oxidación porque está perdiendo uno de sus átomos, por lo tanto pierde electrones. Entonces, al proceso de oxidación de la molécula de ATP, o sea, cuando pierde un fósforo, se llama desfosforilación. Va a perder fósforo. Entonces, vamos de aquí para acá. Entonces, desfosforilación es la extracción de un fosfato de una molécula, que estamos hablando del ATP. Entonces, cuando el ATP pierde uno de sus fosfatos, de sus fósforos, se da un proceso de oxidación. Entonces, y esto se da cuando va a liberar energía. En el proceso contrario, cuando está separado y gana este electrón para hacer ATP, se llama fosforilación. Es cuando incorpora un fosfato a su molécula. O sea, está ganando un electrón, bueno, varios electrones gracias a ese ion fosfato. Ese es un proceso de reducción porque gana electrones. Cuando el ATP se oxida, o sea, pierde electrones, pasa a ser ADP, adenosín difosfato. Di porque ya solo tiene 2 fosfatos. Recuérdense que aquí es adenosín trifosfato, pierde un fósforo, entonces se queda como di, adenosín difosfato. Y este fósforo pues se va libre, ¿verdad? Se marcha de la molécula. Entonces eso es reducción porque
perdón, oxidación porque acaba de perder este electrón. Ahora, en el proceso, acaba de separarlo. En el proceso contrario, en la fosforilación, el adenosin difosfato recupera un fosfato y pasa a ser ATP. Entonces se da el proceso de, vuelve a ser adenosin trifosfato. Y aquí pues hay una explicación que al final es exactamente lo mismo, ¿verdad? Reducción entonces ganó electrones, oxidación perdió electrones. ¿Qué me interesa que tome de esta diapositiva? Por favor, este cuadro de aquí arriba. La fosforilación y la desfosforilación. ¿Qué ocurre con el ATP? Y esto ocurre todos los días, cada vez que hay reacciones metabólicas, porque recordemos que si es catabolismo, se va a formar el ATP. Si es anabolismo, se va a romper esa molécula, o sea, pasa esto. Entonces, se relaciona mucho con esos dos conceptos. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva si ya terminaron de copiar estos dos términos, por favor. ¿Ya terminaron? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Sí, dime. Ya. Bueno, yo pensé que estaba preguntando algo. Pasemos entonces a lo siguiente, ¿verdad? Términos importantes, fosforilación y desfosforilación. Desfosforilación es la que va hacia este lado, por favor, es la flechita de abajo, y fosforilación es la flechita de arriba, para que sepan en qué sentido se da, ¿sí? Cuando hablamos de esto, entonces, podemos ver aquí este proceso de transporte de electrones. Entonces, tenemos una molécula que se va a oxidar, o sea, que va a perder electrones. Entonces, si es ATP, pues va a perder 3, sus fósforos, por ejemplo. Entonces, pierde varios electrones en diferentes niveles energéticos, para no perder toda su estructura, ¿verdad? Entonces, va a venir el átomo y va a soltar 3 electrones. Esos electrones son captados por las enzimas, que son las moléculas transportadoras de electrones. Entonces, cada enzima pues va a agarrar el electrón y lo va a llevar pues a donde tiene que llegar ese electrón. Cuando llega, lo libera y bueno, ¿verdad? Ahí se libera la energía que estaba contenida en el ATP. Le voy a desactivar el micrófono a alguien porque se escucha doble, permítame. Ahí estamos ya. Entonces, esta molécula pues va a pasar a ser una molécula oxidada, o sea, perdió electrones. ¿Quiénes transportan electrones en las reacciones metabólicas? Las enzimas. ¿Cuáles? Principalmente la NAD y la FAD, estas dos que vimos. Entonces, ahí es donde es importante reconocerlas. Veamos entonces este esquema que nos resume nuevamente qué es anabolismo y catabolismo, pero ahora pues hablando un poquito de intercambio energético. Veamos entonces, pero solo le voy a dar a aceptar a alguien más, ahí está. Cuando se realiza el catabolismo, tenemos sustancias complejas que se van a destruir. Eso pues ocasiona que se libere energía. ¿Cómo se va a liberar esa energía? Pues en forma de ATP se va a guardar. Y ahí actúa la NADPH. Significa aquí que es la nicotina de dinucleótido más fósforo y más hidrógeno. O sea que ganó un átomo de fósforo y un átomo de hidrógeno. Estas sustancias participan en el anabolismo, que son reacciones
restitutivas o constructivas. Entonces, ¿qué usa el anabolismo? Gasta la energía que se produjo en el catabolismo, utiliza sustancias simples para producir NAD, pues ya oxidada, ¿verdad? No tiene estos electrones de más. Y esta parte, la desfosforilación, porque separa la molécula de ATP, la separa para poder usar esa energía y llega a construir sustancias complejas. Ese es el anabolismo. Entonces, así se relacionan estas dos hablando de energía. Todo lo que produce el catabolismo lo usa el anabolismo para sintetizar sustancias complejas. Entonces, ese es un ciclo sin fin que se está dando en el interior de cada una de nuestras células todo el tiempo, porque, bueno, todo el tiempo comemos y necesitamos energía para vivir. Hasta que, pues, vamos a visitar a San Pedro, este proceso ya no se da, porque ya no es necesario, ¿verdad? Entonces, mientras somos seres vivos, este proceso y este ciclo se sigue dando a cada instante, ¿verdad? Esto es, a todo este cúmulo de actividades le llamamos metabolismo. Bueno, ustedes me dicen si están copiando. Si nadie está copiando, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Como nadie dijo nada, supongo que de verdad no está copiando. Ya tomamos captura. Es más rápido, ¿verdad? Pero no vayan a hacer lo que me pasaba a mí a veces en la universidad. Estaba incluso presencial, ya habíamos agarrado costumbre de que proyectaban la presentación y uno solo foto, ¿va? Ya no tomábamos nota. Después, créanme que a mí se me olvidaba copiar eso y cuando buscaba el tema entre tantas fotografías y me di cuenta que mi sistema realmente no funcionaba, entonces volví a tomar nota a mano porque realmente a mí se me olvidaba copiar las diapositivas después. Entonces, y en la universidad no nos comparten las presentaciones. Entonces, sí, es bueno tomar nota, ¿verdad? Y si usted puede, pues cada día use esas fotografías, esas capturas, y no las deje ahí amontonadas en el celular, porque créame que después se le olvida a uno. Entonces, veamos, ¿cuál es la principal diferencia? Antes de entrar a esto, mucho texto, pero antes de entrar a esto, hablemos de los tipos de metabolismo. Veamos esta imagen. Solo observen esa gran variedad de células que hay. Primero, ¿qué tipo de célula es esta, la verdecita? A ver si alguien la reconoce. ¿Será animal o vegetal? La vegetal. Vegetal. Muy bien, la vegetal, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a identificarla? Pues la pared celular, obviamente el color y la enorme vacuola que tiene aquí, que eso no lo vamos a ver en la célula animal, al menos no tan grande. La célula vegetal tiene este organelo que la célula animal no lo tiene. Este se llama cloroplastos. Los cloroplastos contienen la clorofila y son capaces de sintetizar moléculas orgánicas usando la luz solar. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Ni somos verdes porque no tenemos clorofila y tampoco nuestras células tienen cloroplastos. Por eso yo puedo irme a parar mediodía ahí bajo el sol, con los pies en la tierra, tomando agua, que jamás me voy a sentir llena o voy a producir mis propias biomoléculas. No podemos porque nuestras células no están capacitadas para eso. Entonces, tal vez me da insolación de estar ahí parada, pero no voy a producir mi propio alimento. Entonces, nuestra constitución es muy diferente. Nuestro metabolismo va a ser diferente al de las plantas. En el caso de la célula animal, pues la vemos aquí, es diferente. La célula animal es muy variada porque depende del tipo de tejido en el que está. Las células de nuestros músculos no se parecen a las células de nuestro sistema nervioso. Tampoco al resto de células somáticas ni a los adipocitos, por ejemplo, que tienden a acumularse en la zona del abdomen, ¿verdad? Que son las células de la grasa, podríamos decirlo así, del tejido adiposo.
Entonces, ni siquiera se parecen entre sí las células, porque van a tener el mismo metabolismo. No lo tienen. Ahora sí, vamos al texto. Entonces dice, la principal diferencia entre los organismos es el modo en que obtienen las biomoléculas. Específicamente las sustancias orgánicas que utilizan como fuente de energía para sus funciones vitales y como materia de construcción de las estructuras celulares. La fuente de energía, eso es lo que diferencia los metabolismos. O sea, la planta usa pues sustancias de origen inorgánico, que es la luz solar, los nutrientes, y los animales pues usamos la energía contenida en otros seres vivos. Permítanme un segundo, solo voy a conectar mi computadora. Ya. Es que exceso de energía me dijo la computadora, entonces tuve que conectarla. Muy bien, veamos. Bueno, como les decía, ¿verdad? Las plantas tienen esa capacidad de producir su propio alimento utilizando la luz solar, los nutrientes, que son sales inorgánicas, y agua. O sea, qué barata sería la vida para nosotros si pudiéramos producir nuestro propio alimento solo con luz solar, agua y nutrientes de la tierra. No tendríamos que gastar tanto en comida mes a mes o día a día, pero no somos ese tipo de organismo. Nosotros necesitamos consumir materia orgánica. Es decir, comernos, no sé, un pollo, la gallina, comer carne de res, comer verduras, comer frutas. De esas fuentes obtenemos nuestros nutrientes. Entonces, de eso depende el tipo de metabolismo. Y como ya se va a acabar el tiempo de biología, pues solo vamos a ver los dos tipos a grosso modo. Igual yo le voy a hacer llegar la presentación para que pueda leer y ahondar un poco más en el tema. Bueno, vamos a cambiar entonces de diapositiva. Acá está. Esta es la principal. Entonces, los dos tipos de metabolismo celular que existen son el autótrofo y el heterótrofo. Entonces, más que todas las siguientes diapositivas, todas son para explicar esto mismo. Entonces, lo vamos a ver en esta. El autótrofo es el metabolismo en el cual las células autótrofas, póngale nombre de una vez, células autótrofas, solo las células vegetales. Bueno, y hay algunas bacterias que son autótrofas, que sintetizan, son fotosintetizadoras. Entonces, la célula vegetal y algunos seres que son capaces de sintetizar la luz solar sí existen. Entonces, no solo las plantas. Tal vez algunos tipos de algas y bacterias fotosintéticas. Serían los de metabolismo autótrofo. Pero el mayor exponente o el ejemplo más grande son todas las plantas. Entonces, ¿qué hacen estas células autótrofas? Pues van a obtener su energía, su ATP, sus moléculas, a través de sustancias inorgánicas. Entonces, como agua, sales minerales, dióxido de carbono y energía solar. Entonces, obviamente usted no come sales minerales del suelo, ni absorbe el CO2, ni utiliza energía solar, porque no somos plantas, no somos autótrofos. Entonces, ¿qué hacen con estas sustancias inorgánicas? Las van a convertir a sustancias orgánicas como la sacarosa. Usted todos los días consume sacarosa. Cuando le echa azúcar a su café o a su fresco, está consumiendo sacarosa. O sea, es como el azúcar normal. La sacarosa es una mezcla de glucosa y fructosa, entonces es un carbohidrato, que es una fuente de energía al final, ¿verdad? Bueno, a la planta le sirve para algo. También generan glucosa, almidón y oxígeno. Esta parte importante, o sea, el oxígeno, todo este proceso que hacen se llama fotosíntesis. De la fotosíntesis emiten oxígeno. Por eso es que es bueno tener plantas, mientras más cercanos a las plantas estemos, mejor la calidad de nuestro aire, porque hay más oxígeno.
Las personas que viven en las grandes ciudades, en enormes edificios, sin ningún árbol a kilómetros a la redonda y mucha contaminación por vehículos, pues la calidad del aire de esos lugares no es muy buena. En cambio, pues uno si vive en una comunidad más rural y hay bastantes árboles, en su casa tiene muchas plantas, tiene una mejor calidad de aire. Bueno, este es el metabolismo autótrofo. El caso contrario, que esto ya sería nuestro tipo de metabolismo, aclaro algo porque lo tienden a confundir. Cuando digo tipo de metabolismo, me refiero a autótrofo y heterótrofo. Cuando pregunto por rutas o fases del metabolismo, me refiero a catabolismo y anabolismo, porque lo voy a preguntar así en el examen. ¿Cuáles son los tipos de metabolismo? Usted tiene que responder esto, autótrofo, heterótrofo. Y si yo pregunto cuáles son las fases o las rutas del metabolismo, ahí sí se contesta catabolismo, anabolismo, porque esos son los dos conceptos que me confunden bastante a la hora de la evaluación. Entonces, ya aclarando eso, pues veamos el último tipo de metabolismo celular. El metabolismo heterótrofo es un proceso mediante el cual las células heterótrofas, como todas las de nuestro cuerpo, porque ninguna hace fotosíntesis y por eso no somos verdes, entonces todas las células heterótrofas de nuestro cuerpo obtienen su energía química a partir de las sustancias orgánicas. O sea, usted se tiene que comer un trozo de carne que tenga proteínas, un pedazo de pan o fideos que tengan carbohidratos. Y bueno, los lípidos nos encantan, ¿verdad? Toda la comida chatarra y aquella carnita con gordito, ahí nos fascinan los lípidos, ¿verdad? Pero si usted no hace mucho ejercicio, eso se almacena y pues por eso estamos gorditos. Pero bueno, usted para tener energía necesita consumir materia orgánica, o sea, carne de animales, cereales, ¿verdad? O alguna otro tipo de alimento, ¿verdad? Plantas o animales. Para poder extraer, pues, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, todo lo que usamos en nuestro cuerpo viene de nuestra alimentación. Por eso somos heterótrofos, porque usted no puede producir esas sustancias orgánicas usando energía solar y la tierra, ¿verdad? Eso lo hacen las plantas, por eso ellas son autótrofas. Hasta aquí nos vamos a quedar en la clase de biología. Voy a detener la grabación porque ya no vamos a ver más contenido.